Bueno, en general las notas estuvieron bastante buenas en este taller, salvo algunos casos aislados. Una pregunta fue la que generó más problemas, probablemente por el enunciado. No sé si me escuchan los escasos asistentes o las escasas asistentes hoy día. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profesor, se pero se escucha bien. escucha. Bien. Bueno, la primera pregunta era, ¿la apropiatio caracteriza los bienes que son publificados, susceptibles de usucapión, es decir, de prescripción adquisitiva, apropiables o comunes? Y la respuesta correcta era apropiables. ¿Ya? La apropiatio es lo que caracteriza la apropiación de bienes en el derecho privado. En relación con los bienes públicos, ellos pertenecen al Estado, a las personas, al fisco, a la nación. La respuesta correcta es a la nación. Los bienes públicos son los bienes nacionales de uso público. Los bienes que pertenecen al fisco son los bienes fiscales. Los bienes que pertenecen a las personas son los bienes privados. Y los bienes que pertenecen al Estado suelen ser bienes fiscales. Hay mucho problema ahí terminológico, pero eso es básicamente, los bienes fiscales son bienes del dominio privado del Estado. La desafectación de bienes públicos hace posible su publificación, su apropiación, su estatización, su comunalidad. La respuesta correcta es la apropiación. Comunalidad, la verdad es que no los vuelve bienes comunes a todas las personas. La estatización no tiene nada que ver aquí, es un simple distractor. La publificación es transformar un bien en bien público. No es el caso. Desafectar un bien público permite la apropiación por privados. Por ejemplo, una plaza. Suele ocurrir. Los bienes municipales son específicamente bienes sujetos al régimen de publicatio, no, apropiatio, usucapión, ius edificandi. El último es un simple distractor, también el penúltimo. Los bienes municipales son bienes sujetos al régimen de la apropiatio, porque si bien es cierto pertenecen a una corporación de derecho público, se rigen en todo por las normas de derecho privado. Forman parte del patrimonio de una corporación municipal. Esta es la pregunta que generó más dudas. Según el artículo 19, número 23, CPR, una eventual reserva de bienes al Estado sería constitucional, inconstitucional, anticonvencional, convencional. Olvidémonos de las dos últimas alternativas esotéricas que aparecen ahí, que eran meramente distractores. El enunciado se refiere al 19, número 23, según el artículo, ¿ya? Una eventual reserva de bienes al Estado ¿sería inconstitucional? La respuesta es no, porque el inciso segundo del número 23 habla de limitaciones, que se pueden establecer limitaciones. Y de hecho, el artículo que ustedes leyeron solo ofrece una interpretación al respecto y cita dos casos que dan evidencia, proveen evidencia de que es posible establecer reservas de bienes al Estado. De hecho, después de ese artículo ha habido más reservas de bienes al Estado en virtud del 147 bis del Código de Aguas. Por lo tanto, no pasa a ser una mera interpretación la del profesor Vergara, pero el texto lo permite. No es usual, pero lo permite. La afirmación de un derecho humano al agua proviene de la Constitución, no, del derecho internacional, derecho sanitario, la costumbre. La respuesta es el derecho internacional público. Este es un derecho que yo estoy convencido que la mayoría de las personas no lo comprende. Asume de que se trata de transformar al agua o en un bien común o en un bien nacional de uso público. Sobre todo un bien nacional de uso público, o sea, lo es, de hecho, jurídicamente, pero simplemente el derecho humano al agua es el agua esencial, no es más que eso. Y es compatible con cualquier esquema. De hecho, en nuestro país, pese a lo que se argumenta, hay casi un 100% de suministro de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y un 60% en zonas rurales. Es el porcentaje más alto en América Latina.
sea, se está cumpliendo el derecho humano al agua y al saneamiento. Lo que no gusta es el régimen privado de los derechos de aprovechamiento, que yo creo va por otro cauce, no va por el derecho humano, de mi perspectiva. ¿Cuál de los siguientes características no integra el contenido mínimo? El contenido mínimo está dado por el derecho a la disponibilidad, calidad, accesibilidad, la gratuidad. La gratuidad no es de la esencia del derecho humano al agua. No va en contra, pero tampoco es una exigencia, fundamentalmente porque respecto a recursos como el agua se plantea la tragedia de los bienes comunes. Y es que si no hay un sistema para administrar el uso, el bien se agota, porque nadie limita su consumo. Por eso es que la gratuidad no está, no está exigida. Se pueden cobrar tarifas. Lo importante es que la carga que implica la tarifa no implique la privación sustancial de otros bienes o poner en peligro la sobrevivencia de las personas. Esa es la única exigencia condicionante. La concepción de los usos del agua amparados en la observación general número 15 dice relación con el agua esencial, tal cual. Agua vital es simplemente un neologismo, es agua fundamental, agua cultural eran meros distractores. Tratándose del cumplimiento de las obligaciones estatales en relación con el derecho humano al agua, el PIDESC adopta una postura ideológica y económica que es neutral, no neutral, parcial, imparcial, absolutamente neutral. El PIDESC no adopta ninguna postura. El derecho se puede satisfacer, perdón, las obligaciones estatales se pueden satisfacer bajo cualquier esquema económico o ideológico. Finalmente, en el contexto constitucional chileno, el derecho humano al agua y al saneamiento es un derecho de carácter implícito, meramente implícito. Pese a los esfuerzos por darle un carácter explícito, todas estas interpretaciones se estrellan con la literalidad del precepto. Así de simple. Bien, no sé si hay alguna consulta. Bueno, no hay consultas. Estábamos viendo los derechos relativos al patrimonio. Habíamos visto el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, respetando las normas legales que la regulen. Habíamos visto la situación del Estado empresario, la norma que se contempla en el inciso segundo del artículo 19, número 21, que es una norma que simplemente somete al Estado a ciertos requisitos para el desarrollo o participación en actividades empresariales, pero no establece ningún privilegio para el Estado, simplemente debe ser autorizado por ley de quórum calificado. Lo mismo en materia municipal, lo mismo se aplica a las municipalidades de acuerdo a su ley orgánica constitucional. Hago presente que hay interpretaciones en el sentido de que la participación o el desarrollo de actividades empresariales por el Estado estaría prohibido por el principio de subsidiariedad y el principio de servicialidad del Estado. Estas son interpretaciones que se ubican, me atrevería a decir, en la derecha chilena, concretamente por profesores vinculados a universidades, que se inscriben en ese sector concreto, ¿ya? Algunas del sector público, algunas del CRUCH, otras no. La verdad es que no pasan de ser interpretaciones, interpretaciones que tuvieron su auge en la década de los 90, cuando todavía estaban los jueces
nombrados por Pinochet en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional. En la medida que se ha producido el recambio generacional, la verdad es que estas interpretaciones han ido cayendo cada vez más en una marginalidad, en una marginalidad. La subsidiariedad uno la puede entender en términos sociales para favorecer una sociedad libre, la puede entender en términos territoriales para favorecer una descentralización política o administrativa, como en Alemania federal, el Estado federal alemán, pero existe en Chile una interpretación que es la descentralización funcional, que apunta al retiro del Estado de la economía. Interpretación que en realidad, creo yo, no está muy concedida por el texto constitucional, que autoriza muchas cosas. Y la práctica constitucional, bajo el gobierno militar, así lo permite corroborar. Como yo les mencionaba, la mayoría de las empresas del Estado que fueron creadas antes de la Constitución del 80 tienen autorizaciones en sus leyes orgánicas para crear todo tipo de sociedades y no tienen que aguardar a que se dicte una ley para que las autorice a ello. Nuevos emprendimientos que no tienen nada que ver con lo que hasta el momento existe, tal vez el Transantiago, por ejemplo, pero el resto está todo autorizado de antemano. Por lo tanto, esta norma tiene una importancia, el 21 inciso segundo, tiene una importancia, yo diría, un poquito, no es tan frecuente que se invoque, ya no es tan frecuente. Ahora bien, por lo menos en la práctica legislativa, en la práctica judicial suele invocarse un poco más en relación con la libre iniciativa. Les mencioné que el 19 número 21 está garantizado por el recurso de protección, pero también existe un amparo constitucional creado por la ley 18.971. No falta quien sostiene que el amparo constitucional es una acción constitucional, en su afán por tratar de constitucionalizar todo. La verdad es que yo miro la Constitución y no veo en ninguna parte referencia a esta acción. Por lo tanto, yo creo que es una acción legal, así de simple. No es de carácter constitucional, por más que se la trate de vincular con una garantía constitucional, porque si fuera así, todas las acciones serían constitucionales. Partiendo por el amparo de aguas, que está en el Código de Aguas. Les indicaba que el 21 inciso segundo tuvo su origen en el gran debate de la década de los 70 sobre el orden público económico y el Estado empresario. Al final no hubo nunca capítulo sobre el orden público económico. Quien debía crearlo, que era doña Alicia Romo, la fundadora de la Universidad Gabriela Mistral posteriormente, entregó una serie de propuestas, pero en un capítulo realmente, se entregó algo, pero nunca se generó un capítulo sobre orden público económico, ni tampoco sobre constitución económica en la Constitución, a diferencia de otras constituciones. Y aprobada la Constitución se esperaba que se dictara una ley del Estado empresario, pero los propios intereses dentro del gobierno militar impidieron dicha dictación. Después de todo, el Estado vive de muchas cosas, y entre ellas de los excedentes que les entregan sus propias empresas. Y yo ahí les expliqué que en el caso de las empresas del Estado, el Estado les extrae utilidades, excedentes, perdón, a cuenta de utilidades futuras. Con lo cual el Estado lo que hace es descapitalizar a sus empresas. Y llega un momento en que la descapitalización simplemente ya no es soportable y la empresa debe cerrar. La decisión de que el Estado participe en una actividad empresarial o desarrolle actividades empresariales debe ser una decisión de carácter económica, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque una actividad empresarial se asocia al lucro. Así de simple. El Estado quiere obtener un lucro
en iguales condiciones que un particular. Y se elige muchas veces la forma empresarial, ya sea de empresa de derecho público o derecho privado, para sustraer una actividad a las presiones electorales que llevan a la generación muchas veces de déficits en la operación de servicios públicos. Por eso es que la técnica del servicio público tiende a batirse en retirada en Chile y a ser sustituido por otras técnicas como es creación de empresas o bien simplemente la regulación por el Estado de actividades privadas. Regulación intensiva, en otras palabras, el Estado empresario y el Estado prestador de servicios es cada vez menos omnipresente, cada vez es más presente el Estado regulador, que utiliza una serie de instrumentos regulatorios para regular actividades privadas que en algunos casos involucran verdaderos servicios públicos en un sentido funcional o material. El año pasado tuvimos las jornadas de Derecho Administrativo en la facultad, ocasión en la cual debatimos sobre el concepto de servicio público y los cambios que ha experimentado. La Constitución del 80 tiene una tendencia antipublificadora de actividades. Tiende a desconfiar un poquito de la creación de servicios públicos. Y la experiencia indica que los servicios públicos cada vez tienden a ser menos. Cada vez tienden a ser menos por un tema fundamentalmente de eficiencia, dado que los servicios, como todo lo estatal, escapa al control y a la transparencia, a la rendición de cuentas. Y en segundo lugar, porque a diferencia de lo que pasaba en el pasado, hoy día en Chile existe una sociedad económica fuerte y no débil, como era en la década de los 60, los 50, los 40. Por consiguiente, el Estado puede lograr los mismos objetivos mediante el aparato regulatorio en lugar de tener que contratar más funcionarios que engrosan los gastos del Estado. De hecho, sale más barato muchas veces pagar subsidios al sector privado que contratar funcionarios. En general no hay una postura pro Estado empresario en Chile por los excesos del pasado, en que llegó a haber casi 1000 empresas públicas, fundamentalmente por el fracaso que implicó muchas de ellas. La idea de crear empresas era crear verdaderos campeones nacionales que iban a salir a competir al mercado externo y de esa manera generarle una utilidad al Estado chileno. El caso de Corea, con las empresas estatales o apoyadas por el Estado en materia metalmecánica, automotriz, en materia aeronáutica, etcétera. La verdad que nada de eso ocurrió en nuestro país y las empresas al final simplemente cerraron, no tenían forma de competir. Segundo, producían productos caros para la población, muy caros, porque eran protegidas por una barrera arancelaria. Al producir productos caros, se disminuía el consumo de la clase trabajadora, no de la clase media, de la clase trabajadora que compraba productos más caros. No sé si entienden la relación o no entre esto, las políticas de proteccionismo para fomentar empresas estatales que hubo en Chile, sustitución de importaciones, su relación con la política arancelaria. ¿Se los enseñaron en economía? ¿Introducción a la economía? ¿O como quiera que se llame hoy día el módulo?
alguna opinión? No lo sé. Profesor, yo no estoy muy segura si nos pasaron eso en economía, pero sí se entiende. La política de protección la política de protección ante importaciones, de sustitución de importaciones. Las famosas políticas de la CEPAL. La política de sustitución de importaciones fue para crear una base industrial bajo la protección arancelaria del Estado, cerrando el ingreso de importaciones para fomentar una burguesía industrial. En el largo plazo, se suponía que iban a crear campeones nacionales para la exportación. Nada de eso ocurrió. No podían competir. Y no podían competir porque el mercado chileno tiene un problema, es muy chico. Por lo tanto, es muy difícil crear un gran campeón que pueda competir a nivel internacional en la producción de productos manufacturados. Consideremos además que Chile está ubicado en el fin del mundo, por lo tanto tiene que enfrentar el alto costo que implica el traslado de sus mercancías. O sea, para poder competir, tiene que mantener mano de obra barata. De lo contrario, no puede competir. Si no puede competir, tiene que cerrar el mercado y proteger su industria. Eso lleva a un retardo tecnológico y a productos más caros para la clase trabajadora. Ese es el problema. Bueno, es un problema circular, este problema, ¿ya? Y efectivamente los productos no eran de buena calidad. No por ser hechos en Chile eran de mejor calidad, eran de mala calidad. Hay que ser bien honesto en esto. Los automóviles hechos en Chile no tenían ninguna comparación con los automóviles japoneses que llegaron, que eran más baratos inclusive, y que permitieron el acceso a mucha gente al automóvil por primera vez. Bueno, además que era carísimo porque el Estado controlaba las divisas, controlaba las divisas. Era muy débil la base económica chilena. El derecho a la no discriminación económica por el Estado está en el 19 número 22, también lo vimos, consagra un principio de isonomía económica, manifestación del principio de igualdad y del derecho respectivo, y tiene una proyección en el Banco Central. ¿Ya? La idea es que el Estado en materia económica otorgue el mismo trato, a objeto que no haya una discriminación arbitraria. Fundamentalmente, esta norma expresa una desconfianza fundada, en mi opinión, respecto de las diferencias que establece el Estado. Porque las más de las veces no es fácil justificar un tratamiento diferencial o diferenciado, excepto porque se basa en algo político. Y eso es irreductible. No lo podemos explicar, es simplemente un tema de valoraciones. Las grandes justificaciones como el desarrollo del país, proyecto país, son simplemente un metalenguaje que no se puede concretar en algo específico. El temor a que el funcionario público se corrompa por esta vía es efectivo, es efectivo. Por eso es que la Constitución en diversas normas en materia económica trata de sacar de manos del funcionario público decisiones de carácter económico ante la desconfianza. Hablé también de la situación de los beneficios directos e indirectos y los gravámenes. Indiqué que todo beneficio tiene un costo, una contrapartida, no hay beneficios gratis. Por cada beneficio que se da, tiene que haber un financiamiento. Un beneficio es para un sector en particular y hay que justificarlo muy bien.
ese beneficio que se da a ese sector probablemente implica que otro sector deja de tener la misma cantidad de bienes. Por eso es que la Constitución exige una autorización por ley y siempre que no implique una discriminación carente de razón. Es una ley ordinaria, no de quórum calificado, a diferencia del 19 número 21. Y también se habla de gravámenes especiales que afecten a un sector o bien a una actividad o zona geográfica. Son los menos, pero pueden establecerse. Por ejemplo, algunos impuestos adicionales a la minería extractiva en favor de ciertas zonas geográficas. En general, es importante decirlo, todo beneficio que se crea llena en principio una necesidad, pero llega un momento en que resulta con baja rentabilidad social mantener el beneficio, porque simplemente ya no hay necesidad que cubrir. Y lo mismo sucede con los impuestos especiales. Uno de los primeros actos, como veremos más adelante, que emprendió el gobierno militar fue eliminar todos los impuestos especiales, porque introducían una rigidez al sistema de planificación financiera del Estado. Los impuestos especiales eran impuestos que gravaban en un porcentaje bienes o actividades para el beneficio de una actividad particular, para pagar beneficios a ciertos sectores sociales o bien para levantar obras públicas en tal lugar, etc. En el largo plazo llega un momento en que ya el rendimiento social es decreciente, pero hay que seguir cobrándolo y reservándolo, o sea, es dinero que ya no se puede gastar. Vamos al 19 número 23, que es lo que nos convoca hoy en día, y el 19 número 24. Bueno, en la Constitución, en el 19 número 23, se refiere a dos órdenes de materias. A la libertad para adquirir toda clase de bienes, a que se refiere el 19 número 23 en su inciso primero, y a limitaciones a la libre adquisición de bienes. El inciso primero asegura a todas las personas la libre adquisición de toda clase de bienes. Sin embargo, no se pueden adquirir privadamente los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, dice el Código Civil y la Constitución. El 19, básicamente, artículo 585 del Código Civil, como el alta mar, o los bienes que deben pertenecer a una nación, a la nación toda, y una ley lo declare así, que son los bienes públicos o bienes nacionales de uso público, a los que se refiere el 589 del Código Civil. Los bienes nacionales de uso público son bienes que pertenecen a la nación toda, no son bienes sujetos al dominio patrimonial del Estado. Esto no significa que pertenezcan a todos en realidad. El Estado ejerce un papel de rector o tutor de estos bienes, a objeto que el uso se puede efectuar por todos. Por eso es que en materia de derecho de reunión se regula por un acto administrativo, lamentablemente, no por una ley, las reuniones en calles, plazas y demás lugares de uso público, lugares públicos, dice la Constitución. Por una razón muy simple, porque es necesario
que el uso de la plaza esté abierto a otras personas que no participan en la reunión, por ejemplo. De lo contrario, los bienes nacionales de uso público pasan a ser usados solo por un sector, con exclusión de los demás. El problema que se plantea en la Plaza Baquedano, por ejemplo. En realidad no en Plaza Baquedano, en Plaza Italia. Es un problema delicado. El acceso a ciertos bienes, el uso de las calles, que no se pueden usar por manifestaciones. La autoridad pública regula ese uso y establece para estos efectos normas. No para prohibir el uso, sino que para regular el uso, es decir, que el uso no impida el que van a hacer otras personas. Por ejemplo, la ocupación de plazas por personas sin hogar. Bueno, implica la utilización de un bien nacional de uso público por un problema político que hay. Pero hay plazas en las cuales ya no se puede circular. En Santiago eso es muy obvio. En Talca no se nota, no es así. Pero en Santiago hay lugares donde uno no puede circular, porque hay verdaderos campamentos instalados en plazas o en rotondas, etcétera. Por ello es que cada cierto tiempo son despejados por inspectores municipales o carabineros. El Estado debe regular ese uso y velar porque esté abierto al uso de todos. Las plazas de juegos son bienes nacionales de uso público. Ahora, el inciso segundo se refiere a limitaciones o requisitos para el ejercicio de este derecho. Perdón, antes que eso, la Constitución, insisto, contempla la libre adquisición de toda clase de bienes, excepto los bienes comunes a todos los hombres y los bienes que deban pertenecer a la nación toda, y dice lo anterior sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución, y ello se refiere al dominio minero del Estado. El Estado es el dueño de todas las minas y yacimientos mineros con ciertas excepciones. Ese dominio que tiene el Estado sobre la riqueza minera no es un dominio patrimonial. El Estado ejerce un papel de rector o administrador de esta riqueza patrimonial para el efecto de concederlo en exploración o explotación a las personas, como manifestación de un sistema regalista. Por consiguiente, el Estado tiene una propiedad especial sobre las minas. El inciso segundo contempla las limitaciones e indica que una ley de quórum calificado, cuando así lo exige el interés nacional, puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. Dos requisitos: ley de quórum calificado, exigencia del interés nacional. Puede perfectamente el Estado, creo yo, excluir a algunos por esta vía. En el Código de Aguas se creó en el año 2005 una norma que permite reservar caudales de aguas al Estado. Y esa norma pasó y sobrevivió al Tribunal Constitucional, y se han dictado una serie de actos administrativos que reservan caudales al Estado. Y de ellos ha tomado razón el Contraloría General de la República, perfectamente ajustado a derecho. En este punto, en materia jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha dicho que este derecho no se ve afectado por el hecho que debe acudirse al procedimiento de remate del derecho de aprovechamiento de aguas, previsto en el 142 del Código de Aguas en caso de oposición ficta.
El Código de Aguas contempla la posibilidad de solicitar un derecho de aprovechamiento. Si alguien solicita un derecho de aprovechamiento sobre las mismas aguas dentro del plazo de 30 días o 6 meses inclusive, y no hay, dentro del plazo de 6 meses, perdón, y no hay aguas suficientes para satisfacer todas las solicitudes, hay que ir a un remate. El Código de Aguas establece el remate para que sea el mercado el que determine quién se queda con el derecho a aprovechamiento, dado que no hay prioridades en la asignación de las aguas vía derecho a aprovechamiento en el código, en lo que es también una manifestación de la desconfianza que tiene el legislador respecto de la discrecionalidad administrativa, el temor a que el funcionario público ejerza discrecionalidad y eventualmente se corrompa en la asignación de las aguas. Por ello es que se confía al mercado. En los casos de oposición ficta previstas, en el caso de oposición ficta prevista en el 142 de dicho código. También la jurisprudencia ha dicho que sobre las playas no se puede constituir una propiedad por tratarse de bienes nacionales de uso público, sin perjuicio que el Estado puede conceder sobre playas de mar concesiones marítimas. Y esas concesiones están amparadas por la garantía constitucional del derecho de propiedad. Por lo tanto, no hay playas privadas en Chile. Todas las playas son bienes nacionales de uso público hasta la distancia de 80 metros, si mal no recuerdo, desde la línea de más baja marea. Y por lo tanto, se debe brindar acceso a las playas en virtud de la función social de la propiedad y al respecto el decreto ley 1939 contempla un procedimiento administrativo para ello. Y no hay derecho a una indemnización por ello. No hay derecho a una indemnización. Cae dentro de las limitaciones ordinarias del derecho de propiedad. A continuación, la Constitución se refiere al derecho de propiedad. Aquí aparece un derecho de propiedad reforzado. La propiedad, el derecho de propiedad fue reforzado conceptualmente en la reforma del año 1967. Contrariamente a la lectura que ha hecho algunos juristas de derecha, no fue tal. Yo me he leído las actas de esa reforma y la verdad es que la reforma refuerza conceptualmente el derecho a propiedad al tiempo que regula la función social y extiende la expropiación para fines de reforma agraria y de remodelación urbana. Lo que hace la Constitución del 80 simplemente es limitar, primero, reforzar aún más el derecho de propiedad y limitar la expropiación de bienes de toda clase. El 19 número 24 contiene normas sobre las siguientes materias. En sus incisos primero y segundo, el objeto y contenido esencial del derecho. En sus incisos tercero, cuarto y quinto, sobre la expropiación. En sus incisos sexto a décimo, sobre la propiedad minera. Esto es un poco anómalo en el constitucionalismo comparado y se explica porque la reforma constitucional de la ley 17.450 del año 72 nacionalizó la gran minería del cobre y de sus empresas relacionadas y estableció el Estatuto Constitucional de la Propiedad Minera, que en gran parte pervive en la Constitución con algunas modificaciones. Finalmente, en su inciso 11, establece normas relacionadas con aguas terrestres. Bien, vamos al objeto y contenido esencial del derecho. A ello se refieren los incisos 1 y 2 de la Constitución Política.
Se trata de una concepción constitucional que sobrepasa la concepción del derecho civil, que lo trata como un derecho real patrimonial. En cambio, a nivel constitucional, corresponde más bien a un bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico. De hecho, hay una clara similitud en la amplitud con el derecho penal, porque el derecho penal ampara la propiedad a través de distintas figuras delictivas. Es así que en su amplitud el texto constitucional comprende, bajo la garantía constitucional de la propiedad, los bienes corporales e incorporales. En parte, tomando esta idea que está en el Código Civil, que sobre los bienes incorporales hay también una especie de propiedad, como dijo don Andrés Bello. Pero además, se extienden los atributos y facultades esenciales. Por lo tanto, por la vía del derecho de propiedad se asegura la propiedad sobre la cosa, sobre el derecho y sobre sus atributos y facultades esenciales. Las facultades son usar, gozar y disponer. Los atributos son la perpetuidad, la exclusividad y un tercero que siempre se me olvida. Perpetuidad, exclusividad y hay un tercero. Ahí me voy a acordar. La Constitución asegura, dice en el 24º, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Hay propiedad sobre derechos. Agrega en el inciso segundo que solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar y disponer de ella. Esta norma proviene de la reforma del año 67. Sin embargo, la reforma del 67 no empleaba el adverbio solo. Decía que la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar y disponer de ella. Y por sectores conservadores se entendió que la norma era facultativa y veían un peligro para ella. Para ello, ¿por qué? Porque podía ocurrir que la propiedad en su visión fuera regulada por normas de rango infralegal. Por eso es que se refuerza mediante la inserción del adverbio solo. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, está en el Código Civil, de usar, gozar y disponer de ella. Ahora bien, ¿cuántos tipos de propiedad hay? Si nos damos cuenta, en el 24º inciso primero habla del derecho de propiedad en sus diversas especies. No hay un estatuto, es decir, no hay un estatuto unitario y único de la propiedad en nuestro ordenamiento jurídico. Hay diversas clases de propiedades, diversas especies de propiedad. Por lo tanto, en cada una de ellas, sus atributos y facultades esenciales juegan de manera distinta por las finalidades que ha tenido en vista el legislador al crear esos tipos de propiedad. Hay propiedad estatal, hay propiedad privada, hay propiedad de la nación toda y también hay propiedad comunitaria. Hay propiedad inmediata y propiedad afecta un fin. Perfectamente. Establece la Constitución que solo la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. La función social de la propiedad fue creada en el año 1967. Esto fue materia de gran debate al redactarse la Constitución en 1925, porque en aquel entonces se enfrentaron dos visiones que provenían del cambio de siglo. La propiedad derecho subjetivo, en que la propiedad es un poder que se puede ejercer inclusive respecto a otras personas, y la propiedad función, que proviene de la obra de Duguid y también de sociólogos franceses, Durkheim y otros,
según la cual la propiedad privada debe cumplir una función social. La verdad es que en la discusión de este tema en la Constitución del 25 se mezclaron visiones antojadizas, porque para los representantes del Partido Comunista, que lo sabía en la Subcomisión de Reformas Constitucionales en aquel año, la idea de propiedad-función la entendían muy cerca de la negación de la propiedad, en circunstancias que, en su concepción original, la propiedad-función es propiedad privada. Por el contrario, don José Guillermo Guerra, que era profesor en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica, funcionario del Congreso, tenía una clara concepción de lo que era la propiedad-función, porque ya había sido recepcionada en la Constitución alemana de Weimar de 1919, y al efecto propuso normas muy avanzadas para aquella época don José Guillermo Guerra, acogiendo la idea de propiedad-función. La verdad es que la división de pareceres llevó a que la Constitución del 25 no adoptara ninguna postura y se limitara a reconocer un hecho. Y ese hecho fue expresado por don Arturo Alessandri Palma en una de las sesiones de la subcomisión. Y es que la noción de propiedad-función ya era una noción conservadora en aquella época. Alessandri consideraba a Digit como un conservador, pese a que lo consideraban un progresista en Europa. Porque Digit, bajo la idea de propiedad-función, lo que quería significar eran las cargas y servidumbres administrativas que se imponían a la propiedad para una finalidad social. Por ejemplo, que sobre la propiedad privada se pudiera entender líneas eléctricas, líneas telefónicas, que la propiedad urbana estuviera sometida a limitaciones para hacerla compatible con la urbanización. Por ejemplo, que la línea de edificación estuviera ubicada en cierto lugar y no pegada a la calle. Por consiguiente, las veredas eran propiedad privada destinada al uso público en su visión. Y lo mismo que, por ejemplo, pudieran existir impuestos más altos para quien no ara ni siembra su propiedad entre los agricultores, el uso improductivo, el no uso de la propiedad para fines productivos. Que, por ejemplo, pudieran existir gravámenes más duros en términos impositivos para los padres que no cumplían con la obligación de escolarizar a sus hijos, etcétera. Esa era la idea, fundamentalmente, de establecer ciertas limitaciones, gravar la propiedad de algunas personas por no cumplir, en el caso de los padres, no destinar su propiedad, su ingreso, a la educación de los hijos. Por ejemplo, Digit no tuvo más aspiraciones que esa, o sea, Digit nunca fue un abolicionista. De hecho, Digit consideraba que los bolcheviques se habían equivocado. La idea de la función social de la propiedad que acuñó Digit provenía de ideas de solidaridad de nuevo cuño que provenían a su vez de la obra de Emile Durkheim, como yo indico en mi trabajo. ¿Cuál era la realidad ante la cual reacciona Digit? Históricamente, la solidaridad se entendió en términos orgánicos, en términos afectivos, como entre personas que desarrollaban una misma actividad. Pero el moderno desarrollo económico llevaba una especialización. Por lo tanto, la solidaridad dejaba de existir en términos orgánicos y pasaba a adquirir connotaciones funcionales. La moderna solidaridad no es sino la división del trabajo social. Y se expresa en las sociedades modernas si cada uno cumple la función para la cual se ha preparado y está destinado. De esa manera, las sociedades mantienen cohesión. Esa era la idea, básicamente. La moderna empresa capitalista
requiere de un nuevo tipo de solidaridad basada en la liberación de los trabajadores respecto de los gremios, en su libre circulación, pero a su vez de que tengan las habilidades y competencias para insertarse en el proceso productivo. Los mecánicos se dedican a algo, a la mecánica, los administradores a otra cosa, a administrar y así. Era una solidaridad de nuevo cuño. Digit consideraba que los bolcheviques soviéticos se habían equivocado en el diagnóstico porque habían fallado al no darse cuenta que la moderna sociedad capitalista requiere de especialización en las funciones y para ello es necesario la propiedad. La abolición lleva a que no haya especialización en su concepto. En otras palabras, la raíz de los males en una sociedad moderna es simplemente no desarrollar la función. No está en la idea misma de propiedad. En cierta medida, Digit fue mal comprendido. Fue mal comprendido en su época, fundamentalmente por algunos sectores de la burguesía latinoamericana, pero tuvo una enorme influencia a nivel mundial. Su idea de la función social de la propiedad fue recogida en Colombia y en otros países, en Australia, en todas partes, a nivel jurístico, excepto en las sociedades más agrarias como eran las del cono sur latinoamericano. Esta idea de función social no es acuñada por la Constitución del 25 en su texto original, pero ella hace alusión a ciertas limitaciones y obligaciones que se imponen al ejercicio del derecho. En otras palabras, el derecho no está limitado, sino que está limitado el ejercicio del derecho. Esa fue la fórmula transaccional. En la reforma del año 67, la función social se impone a la propiedad, ya no al ejercicio. Y lo mismo ocurre en la Constitución del 80. No se dieron cuenta que hoy día la función social se impone a la propiedad, no al ejercicio del derecho. La función social de la propiedad constituyen limitaciones ordinarias al derecho. En otras palabras, no se concibe un derecho de propiedad privada, ni siquiera en la visión tan individualista de nuestra Constitución, sin una función social. Estas limitaciones son inherentes al contenido esencial del derecho. Son inherentes, no vienen de afuera. Dice la Constitución que ya comprende, la función social comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación. La seguridad nacional, algo que se agregó en la Constitución del 80 y no está tan claro qué significa. La utilidad y salubridad públicas, algo que venía de la Constitución del 25. Y la conservación del patrimonio ambiental. Esto se agregó por el Consejo de Estado. La norma del 19, número 24, inciso segundo, no se caracteriza por su precisión, sino por su imprecisión o tal vez extensión. Los intereses generales de la nación comprenden la utilidad y la salubridad públicas y comprenden la seguridad nacional y con mayor razón la conservación del patrimonio ambiental. En otras palabras, el problema que tenía la norma del 67 no cambió con la actual Constitución, que la hizo un poquito más amplia. Ahora, ¿qué se eliminó? ¿Qué se eliminó en el año 80? Se eliminó el acceso a la propiedad. El acceso a la propiedad era parte de la función social. La elevación de las condiciones de vida también. Ello se eliminó en el Consejo de Estado
Y fundamentalmente porque la idea del acceso a la propiedad podía entenderse como privar de la propiedad a algunos para dársela a otros, que era el gran temor que tenían sectores empresariales en Chile, traumatizados con la reforma agraria. Porque después de todo, el acceso a la propiedad significa o se inserta en una gran discusión. La propiedad es finita, por lo tanto, para que haya acceso a alguien debe perderla. Pero aquí hay un pequeño problema. La propiedad es finita cuando es propiedad inmobiliaria, no mobiliaria. La propiedad mobiliaria es infinita, no es finita. La norma que se estableció de conservación del patrimonio ambiental, la verdad es que sin darse cuenta, es una norma mucho más amplia que la del 19 número 8 inciso segundo. El 19 número 8 inciso segundo permite establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos para proteger el medio ambiente. En cambio, el 19 número 24 en su inciso segundo, cuando habla de que la conservación del patrimonio ambiental forma parte de la función social, es mucho más amplia, porque la función social grava a la propiedad, no al ejercicio. Por lo anterior, es que existen hoy en día una serie de limitaciones y obligaciones a la propiedad, motivada por razones ambientales, para la conservación del patrimonio urbanístico, etcétera. Por lo tanto, el 19 número 24 en su inciso segundo es bastante amplio, aun cuando algunos de los objetivos o finalidades que decían relación con la población fueron eliminados. Todos aquellos que tenían un contenido más social y que, digámoslo, provinieron de la autoría de don Alejandro Silva Bascuñán y don Enrique Evans de la Cuadra, que fueron los grandes autores de la reforma del año 67. La reforma del año 67 tuvo 4 o 5 autores: Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Evans de la Cuadra, Patricio Elwin Azócar, Francisco Cumplido Cereceda y creo que Jorge Nach. 5 juristas destacados. El gran redactor de la función social, de la norma de la función social, en la Constitución del 25 en el año 67 fue Alejandro Silva Bascuñán, un jurista social cristiano. Lo que me ha llevado a pensar a mí que la norma de la función social de la propiedad en Chile no tiene tantos antecedentes en Digit, sino que en el pensamiento pontificio. ¿Por qué esto último? Porque las ideas de Digit a comienzos del siglo XX formaban parte de un amplio repertorio de propuestas para limitar la propiedad privada. Y entre ellas estaban las más extremas, que eran las abolicionistas de la propiedad, habían otras que eran socialdemócratas y habían otras que eran cristianas, que surgían del pensamiento pontificio y de la teología protestante alemana. Cuando uno compara la norma del año 67 sobre la función social con el pensamiento de Digit, uno se da cuenta que la norma es mucho más avanzada, porque comprende dentro de la propiedad el acceso a la propiedad e inclusive justifica por la vía de la función social la reforma agraria. Y esa norma tiene un eco en las encíclicas papales.
Yo he revisado el tratado o el curso de Derecho Constitucional del profesor Alejandro Silva Bascuñán del año 63. Cuando él explica la función social, todavía no se establece en Chile, pero él habla de la función social que existe en el derecho comparado. Pero su justificación nunca cita a Digit, y revisando la bibliografía de la obra no aparece Digit. Él se limita a citar las encíclicas papales. Por lo tanto, habiendo sido él el autor de esta parte de la reforma del 67, yo creo que la norma tiene su origen en el pensamiento pontificio, abrazado por este jurista social cristiano. Ahora, en la Constitución del 80, la norma de la función social de la propiedad fue férreamente defendida por Alejandro Silva y por Enrique Evans en el seno de la Comisión Ortúzar. Es con la renuncia de ellos a la Comisión Ortúzar que se desencadenan los cambios a esta norma. Cambios que en algunos aspectos fueron poco sabios, como es eliminar aquello que refería la función social al acceso a la propiedad y a la elevación de las condiciones de vida de la población. Pero en otros aspectos los cambios, la verdad es que fueron inocuos, por una incomprensión de lo que era la función social de la propiedad. A nivel jurisprudencial, se estima que la función social de la propiedad no da derecho a indemnización. Y no es, por lo tanto, una expropiación encubierta, como veremos a continuación. En segundo lugar, la jurisprudencia en sus inicios, y hasta muy recientemente, se daba la molestia de indicar, cuando rechazaba recursos de protección de dueños de predios colindantes con playas, con carreteras, cuál era el factor de la función social de la propiedad que amparaba esa limitación e indicaba que provenía de los intereses generales de la nación, la utilidad pública, por ejemplo, el acceso a las playas, la conservación del patrimonio ambiental. Pero en los fallos de los últimos años, la Corte Suprema ni siquiera se molesta en indicar un factor, simplemente dice que se ampara en la función social de la propiedad cuando rechaza recursos de protección de, por ejemplo, inmuebles que han sido declarados monumentos históricos. La fábrica Bellavista Tomé en Tomé. Y acto seguido la Suprema dice, porque según la Constitución, comillas, ella comprende cuánto exigen y transcribe literalmente todo el resto del inciso segundo. Por lo tanto, la aplicación práctica de la norma hoy día ha devenido en amplia, en una cierta amplitud. Yo creo, sinceramente, que la Convención Constitucional va a alterar algunos aspectos de este derecho de propiedad. Por lo menos la lectura que yo hago. Primero, no se va a eliminar la propiedad privada de ninguna manera, como algunos creen, para nada. Simplemente se va a aumentar la función social de la propiedad, que es la idea de una propiedad más cercana a la propiedad función. Tal vez para evitar equívocos no se hable de propiedad función, o tal vez no lo entiendan, que propiedad función todavía es propiedad privada, pero sí se van a ampliar, yo creo, algunos elementos o factores integrantes de lo que llamamos la función social de la propiedad. Sobre esto me remito a mi trabajo sobre la función social de la propiedad, el trabajo que están Educandos. Ese trabajo, debo hacer una confesión, es un resumen de un trabajo mucho más largo que escribí. Por eso es que a ratos aparece un poco fragmentada la historia. Pero es fascinante el desarrollo de este concepto en Chile. Cómo la práctica le ha dado un sentido. Y el impacto que han tenido juristas específicos. Juristas específicos. Bien, vamos a
Vamos a hacer un receso de 17 minutos y nos juntamos, según mi reloj, son las 11:58. Nos juntaremos a las 12:16 aproximadamente. No sé si hay alguna consulta antes de ir al receso. ¿No? Bueno, nos vemos en 17 minutos.